escúchame esto, eso me indica algo. Dios quiere que su pueblo prospere. Eso me indica algo, que muchas veces nuestra pobreza está por ignorancia. Mi Biblia, no sé si la tuya dice lo mismo de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Cuando yo le voy a hablar ahorita, le voy a hablar con conocimiento de causa. Hay gente que puede ser que estemos transmitiendo, no sé si transmiten o no, y va a haber gente que le va a decir, no, eso no. Pero desafortunadamente le voy a decir lo siguiente, yo este tema lo llevo estudiando más de 20 años. Y me encontré con una crisis. ¿Cuál era? ¿Por qué los cristianos latinoamericanos somos tan pobres? En cambio, tú vas a Europa y la mayoría de los países protestantes más ricos son cristianos. ¿Dónde está la mayoría de la riqueza? Alemania. Ahí viene el luteranismo. Todos los países escandinavos, todos esos países tienen, ¿por qué? Porque los reformadores le plantearon principios bíblicos a la nación. Y cuando un país tiene un principio bíblico, ese principio y lo aplica, comienza ese pueblo a ser bendecido. Le parto diciendo algo que, ¿por qué los alemanes hacen todo bien? ¿Qué prefiere usted? ¿Un carro hecho en Alemania o un carro hecho en Colombia? ¿Por qué de Alemania? ¿Dura más? ¿Por qué más? Calidad. ¿Y por qué ellos tienen calidad y nosotros no? Por algo simple. Martín Lutero le enseñó al pueblo alemán que para glorificar a Dios tenías que hacer las cosas con excelencia. Y dijo, si aún tú siendo una barrendera y lo haces con excelencia, vas a glorificar a Dios. Entonces toda cosa que sale de las manos de un alemán viene con el principio de que si es alemán, es bueno. Y si es alemán, dura por mucho tiempo. Por eso hasta recién descontinuaron el carro escarabajo que nació en la época de 1930 y pico, cuando Hitler era canciller. Un solo modelo ha trascendido no sé cuánto tiempo, porque el Fusca o escarabajo era un buen carro. ¿Se entiende, no? Ahora, nosotros tenemos que llamarlo a usted a lo siguiente. Ser cristiano es hacer las cosas bien. Y Martín Lutero le enseñó a su pueblo alemán que todo lo que hicieran, lo hicieran con excelencia. Por eso, hasta usted, si usted compra una llave, tiene que ser Made in Germany, ¿o no? Porque si usted una compra de acá, y si usted va a reclamar y el tipo que le vendió lo reta más encima. Eso es una mentalidad. Ahora, vamos a lo siguiente, vamos a la palabra. Quiero que me ponga el video de los diezmadores porque quiero que aprenda algo. Toda esta gente fue pobre. Los mayores diezmadores de la historia, usted los conoce. ¿Todos quieren recibir esta palabra? Ponga la mano en la cabeza. Diga conmigo, Señor Jesús, renueva mi mente. Quita de mí todo concepto demoníaco sobre este tema. Que tu palabra esta noche me hable. Yo quiero aprender lo que tu palabra dice. Y si tu palabra lo dice, lo creo y quiero vivirlo. Usa al pastor, ayúdale, dale gracia y favor para que yo pueda entender lo que hoy recibiré en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, quiero decirte lo siguiente. Aquí ves, ¿cuánto no hemos comido avena Quaker? ¿Cuánto logró estaba dando? El 70%. ¿Cuánto estaba dando el de William Colgate? 50. Y yo les contaría la historia de pobreza de ellos. Porque usted tiene que entender algo. Usted tiene un Dios grande. Pero ¿por qué yo le digo que ore por su cabeza?
Porque cuando uno ha estudiado lo de guerra espiritual, entienda que cada nación tiene un principado que le da el perfil. Y nosotros decimos los argentinos son soberbios y orgullosos. Y nosotros decimos que la gente de Haití es gente atada al vudú y a la brujería. ¿Y qué decimos de Colombia? ¿Qué principado trabaja en Colombia? El amor al dinero. Por eso cuando hablamos de estos temas, la gente comienza a hablar, porque es pisarle un callo. Dile al que está a tu lado, te van a pisar un callo. Y cuando comenzamos a hablar de esto, trae problemas. ¿Por qué? Porque cuando en el corazón, por eso yo le digo, esto es cuestión de revelación. Yo andaba en Israel con un matrimonio y lo escuchaba a ellos, la verdad, unos empresarios. Y era impresionante ver una cosa que ellos hacían. Tenían su devocional, estudiaban la palabra y aplicaban todo eso de la Biblia para su empresa. Y me decía, pastor, nosotros comenzamos a crecer económicamente el día en que entendimos que esto era una cuestión de revelación. Así como el ser salvo es una cuestión que tú te revelas. Y yo quiero empezar con algo que yo dije. Lo que escuché una vez de una predicadora que decía que la fe era como un ponqué. Pero entonces usted tiene una fe para salvación. Sacó esa parte de la fe. Otros tienen fe para sanidad. Otros tienen fe para milagros. Pero muy pocos tienen fe para su prosperidad. Yo no voy a hablar de teología de la prosperidad. Tampoco voy a hablar de teología de la pobreza. Voy a hablar de teología de la mayordomía, lo que la Biblia dice. Porque yo no creo en los extremos. Creo que hay una línea intermedia que se llama mayordomía. ¿Cuántos dicen amén? En Filipenses capítulo 4, verso 15. Esta es una versión que se llama versión New Jersey, que está solamente en inglés. Entonces ahí encontré algo que me pareció espectacular, donde dice, y sabéis también vosotros filipenses, que en el comienzo de mi ministerio de evangelización, ninguna iglesia me abrió cuenta de haber y debe. Es como la que tiene usted en contabilidad. Sino vosotros solo, pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica enviasteis por 2 veces con qué atender mi necesidad. No es que yo busque una ofrenda, sino que busco que aumenten. ¿Qué cosa ahí dice? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Dónde? Tú tienes una cuenta celestial. La Biblia dice, haceos tesoro, ¿dónde? ¿Dónde qué? ¿Se acuerda que los ladrones no roban? Acuérdese algo, tú estás invirtiendo, tú cada vez que estás haciendo algo para el reino, estás invirtiendo en tu cuenta celestial. Yo entendí lo siguiente, que todos tenemos una cuenta en el cielo. Así como pastor, si la Biblia lo dice, que aumente vuestros intereses, ¿dónde? Dile, ¿cuántos tienen cuenta ahí arriba? Todos, vamos. Ahora, ¿qué es lo que dice? Quiero entrar a lo que dice. No le voy a poner todo lo que enseñé en la mañana, porque en la mañana puse unos cuadros. ¿Se acuerdan? No, este es el resumen de la mañana. Así que vamos a hacer como un compacto. Siga, por favor. Aquí le voy a mostrar algo de alguien. Siga, por favor, hijo. Arriba. Gracias. Eso, perfecto. Ya vamos siguiendo. En 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 1 y 2, aparece un rey llamado Ezequías. Y dice, Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Si usted agarra ese capítulo 29 y lee todo lo de Ezequías, se va a dar cuenta que Ezequías encuentra su país en bancarrota económica, en bancarrota espiritual. Lo primero que hace Ezequías es limpiar el templo. Llama a los sacerdotes y dice que durante una cantidad de tiempo trabajaron limpiando el templo, lo cual puede ser figura de santificación. Es decir, antes de prosperidad, usted tiene que santificarse. Dile al que está a tu lado, antes de prosperidad, santifícate. Segundo, Ezequías llamó, después que se limpió el templo,
Él manda a hacer dos cosas. Número uno, manda a hacer la renovación del pacto a través del Pesaj, Pascua, la Eucaristía nuestra, la Santa Cena. Entonces obliga a todo Israel a ser parte del Pesaj, de la Santa Cena. Luego Ezequías obliga a todos los que están en Judá. En esos momentos está Judá en el sur e Israel en el norte. Y se va a dar cuenta, si usted lee un poquito de historia, las tribus estas que en ese momento Israel está dividido. Arriba se llama Israel y abajo se llama Judá. Y los de Israel eran totalmente ajenos a la palabra. Y este rey mandó a pedir los diezmos a todos los de Judá y mandó a otros para Israel, y se burlaron de él los de Israel. ¿Qué es lo que hizo? Quiero darte lo siguiente. Quiere reactivar la economía de un país. ¿Cómo se reactiva tu economía? Dile al que está a tu lado. Santificándose y obedeciendo. Ahora sigamos. Deja atrás nomás. En segunda de Crónicas 31:20 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. ¿Qué es lo que hizo? Pidió los diezmos por obligación. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Verso 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue empobrecido. A ver, léalo fuerte la última parte. En amarillo. 1, 2, 3. Buscó a su Dios. Lo hizo. Y fue empobrecido. Repítelo fuerte. 1, 2, 3. Cuando tú pones lo espiritual en tus finanzas, va a pasar algo en ti. Vas a recibir una unción. Este rey activó una unción. El país estaba en bancarrota. Después dice que el hombre se puso tan chicanero que toda la guardia de Ezequías no tenía escudos normales, tenía escudos de oro. Date cuenta, es decir, hablamos de un país en la ruina y un rey que se pone a obedecerle a Dios en todo lo que dice. Y una cosa que tiene hermoso de Ezequías, lo buscó de corazón. Diga, de corazón. De nuevo, de corazón. Y fue prosperado. Porque yo te quiero decir algo, tu prosperidad viene de tu relación con Dios. Diga, relación. Sigamos. Ahora sí. Y en Segunda de Reyes 18:6. Quiero que lo lea porque yo quiero que se despierte algo en ti. Dice, porque siguió a Jehová. Léalo fuerte. Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba ¿con quién? ¿Y a dónde que salía? Esto se llama una unción. Escúchame algo. Tú puedes activar una unción. Hay varios tipos de unciones. Pero esta es una unción que tiene que ver con prosperidad. Y el libro de Deuteronomio dice lo siguiente. Lo habla en otras versiones católicas como una unción. Pero una unción que nace de la obediencia a Dios. De guardar los mandamientos. Y ahí él dice que esa unción, lo que aparece en el capítulo 28, verso 2. No lo tengo ahí, pero búsquelo en su Biblia y no sea flojo. ¿Trajo Biblia? Bueno, saca el celular, pero haga algo ya. Solo escuchar, trabaje. ¿Sabe por qué yo le pongo los textos aquí? Por lo siguiente, mis amores. Los judíos cuando enseñan, te ponen la Torá. Para que con tus ojos veas lo que Dios dice. Así que haga lo siguiente, saque el celular, que no solamente chismosee Facebook. Saque su celular, métale ahí donde está, a donde dice... ¿Y qué es lo que dice el 28.2?
Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cierto o no? Es decir, ¿cuántos quieren que la bendición les persiga? No le escuché, estoy sordo. ¿Cuántos quieren que la bendición les persiga? Pero si tú lees el versículo 1, te vas a dar cuenta de lo siguiente. El título que dice ahí, las bendiciones de la obediencia. Es decir, que la obediencia trae consigo una unción. Si tú obedeces, vas a ser el primero que va a ponerle la cabeza al diablo. La palabra deuda viene en el hebreo que significa mordida de serpiente. Y aquí hay muchos mordidos de serpiente. Por eso le decimos a las deudas culebras. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos están enculebrados? Levanten la mano, a ver. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Le voy a poner la pata a esa culebra inmunda. ¿Cuántos dicen amén? Porque el estar endeudado es mordida de serpiente. ¿Te das cuenta, no? Pero la bendición dice que si tú obedeces, viene una bendición sobre tu casa. Y la bendición te va a perseguir. Y tú no vas a tener que andar a pedir prestado. La gente te va a pedir plata a ti. ¿Cuántos la agarran? A donde quiera que salía, prosperaba. Esto significa lo siguiente: donde vas a ir tú, a ti te van a perseguir los negocios. A ti te van a perseguir las oportunidades. Tú vas a ser una persona que vas a ser una persona tocada con algo mágico, van a decir los mundanos. Los cristianos dicen con una unción. ¿No le escuché? Sigamos. ¿Qué tipo de consignaciones? Hay 4 consignaciones. En la mañana le enseñé, la ofrenda es un tipo de consignación. La ofrenda es la manifestación de tu amor a Dios. Diga, amor a Dios. Porque la ofrenda es ilimitada. El diezmo dice el 10, por eso es diezmo. Ahora, el diezmo habla de la obediencia a Dios. ¿De qué habla el diezmo? Es decir, una persona que diezma, ¿qué es lo que está haciendo? Nada del otro mundo, simplemente está obedeciendo. ¿Me entienden, no? Es decir, diezmo es obediencia, ofrenda es amor. Repítalo, por favor. Listo, tenemos también la siembra, que es un dinero para la obra extra. Por ejemplo, lo que sembramos para misiones, lo que están haciendo para juntar comida para los hermanos que están afectados en Venezuela. Eso es una siembra. La otra cosa, el dar al pobre o la misericordia. Y el texto dice en Proverbios que el que da al pobre presta a Jehová y el Señor se lo devolverá. Es decir, lo que tú le vas a dar a Dios a los venezolanos, Dios te lo va a devolver en tu alacena. ¿Cuántos agarran eso? Mi mamá era la típica hermana que cuando decía, llegó una visita a la iglesia, ¿quién se ofrece para alojarla? Mi mamá. De hecho, la verdad, le quiero confesar algo. Yo dormí más en el sillón de mi casa y en medio de mi saco de dormir que en mi cama. Porque en mi casa recibimos de toda gente. Me acuerdo que una vez llegó un gringo de 2,30 metros y mi cama tenía 1,90 metros. Y ese gringo es un escritor muy famoso, se llama Jonathan Lewis, escritor de un libro que se llama Misión Mundial. Y el tipo era re famoso y lo tuve en mi cama y yo en mi sofá. Pero mi mamá decía, mira, yo hago esto porque un día esto te va a bendecir a ti. Y el día en que yo nací, fui a las naciones, Dios siempre tenía un lugar donde yo podía comer y dormir. ¿Cómo vine a Colombia? Muy chistoso. Me vine a Colombia el año 92 en bus. Porque para los misioneros latinos solamente había bus, para los gringos había avión. Me metí 4 o 5 días de bus. Y yo iba para una ciudad llamada Villavicencio. Y le quiero contar algo. Yo no conocía a nadie. Mi pastor me dijo, mira, ándate a una ciudad, llega a Bogotá. Tenía que atravesar por tierra, Chile, Ecuador, Perú y llegar a Bogotá. Y cuando llegue a Bogotá, ándate a un lugar que se llama el Terminal. Allá está una buseta y te va a una ciudad llamada Villavicencio.
Al frente, pregunta, dile en el seguro social, al frente está la iglesia. Así fue la enviada. Y solo. Y me vine para acá y me acuerdo tan chévere que mi primera vez que estuve en Bogotá, justo en el camino de tantos días, me conseguí 2 chicos colombianos. Eran hijos de padres colombianos chilenos. Y uno que se iba para Venezuela y me dice, oye, yo conozco a alguien, tengo un amigo que conoce a una amiga que está en Bogotá. Entonces llegamos a Bogotá al terminal y dice, oye, yo soy fulano de tal, amigo fulano de tal. Yo no era nada. Y la señora dice, ¿y cuántos son? 2, vénganse para acá. Y ahí dormí al frente de la Javeriana. Así conocí. Y me acordé de mi mamá que siempre cuando tú siembras algo para Dios, Dios te lo va a devolver. Y vas a tener que tus hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de consignaciones? Veamos entonces un poquito el diezmo. Una consignación que pertenece al Señor. El problema que la gente tiene con el diezmo es bárbaro en Colombia. Yo he viajado y he vivido en 12 países. Y el país donde más hablan en contra del diezmo, y si yo pongo esta predicación, se van a tirar, ¿qué país cree usted que es? El colombiano, porque tiene amor al dinero. Me acuerdo que hay uno de mis discípulos fue a hacer un curso a Estados Unidos, un mayor del ejército. Y me dice, pastor, nos estuvo predicando Jimmy Carter. Jimmy Carter es el expresidente y premio Nobel de la Paz, cristiano. Y dice que estaban por acá los militares colombianos y acá los militares americanos. Pasaron los americanos ofrendando de $100. Pasaron los colombianos ofrendando $1. Él me lo contaba. Y yo le dije, el problema es la mentalidad. Porque no entienden que la medida en que yo doy es la medida en que yo voy a recibir. ¿Cuántos dicen amén a esa? Ahora, vamos con el diezmo. El diezmo para mí es lo mínimo. El texto dice en Deuteronomio capítulo 14, verso 22, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementaria. Diga fielmente. Bueno, sigamos un poquito. El siguiente. ¿Qué es el diezmo? El 10% de mis ingresos. No es mucho, pero te quiero decir algo importante. Lo que tú no diezmas hace que tu economía sea maldita. Igual Dios se cobra. ¿Sabe cómo se cobra? La multan, tiene que pagar de más. Empieza a ver que la economía se le aprieta y el dinero se le hace agua. Un día uno de mis pastores me confesó que no había diezmado por 3 meses. Y Dios le dio una lección tan grande a ese pastor, a mí, uno de mis discípulos, todavía está pastoreando en la iglesia. Y él me dijo, pastor, tuve temor y me guardé el diezmo. El problema, yo le digo, que tú tienes es que si no diezmas, Dios se cobra igual. Porque la Biblia dice que como la economía es maldita, te empiezan a cobrar. Es decir, Dios también te cobra porque eso a ti no te pertenece. Ese dinero es santo. Con razón yo le dije, tú vives de deuda en deuda. Cuando entendió lo del diezmo y la primicia, ese pastor, ¿sabe lo que le hizo un día al Señor? Le tapó la boca, porque estando en plena reunión, se levanta una hermana y dice, pastor, yo siento que tengo que darle a tal pastor tal ofrenda. ¿Qué le dijo? Pastor, Dios me dice que le dé las llaves de uno de mis autos, un Mazda 3, y se la dio en la iglesia. Yo le dije, Señor, ¿y por qué a mí no? Pues yo me he portado mejor que él. Y Dios le dio un Mazda 3 cuando dejó de ser ladrón. Tú estás reteniendo bendiciones. Tú estás deteniendo bendiciones. Dios te quiere bendecir, pero tienes que obedecer a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, ¿quiénes recibían el diezmo? Aquí dice que el diezmo le pertenece. ¿Qué es lo que dice acá abajo? ¿A quién le pertenece el diezmo? Al Señor, dice. Pues le está consagrado. Sigamos, por favor, rápidamente. Rápidamente. Vamos a apurarnos porque aquí tengo que hablar de dos cosas y tienen que decirme. Tengo no sé cuántos minutos, ya voy. Mira, ¿qué es lo que dice el número 18:21? He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Yo te digo algo, ¿cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Usted sabe que mientras más crecemos, más pastores necesitamos? Mientras más crecemos necesitamos ayudar. Mire, cuando yo tenía una iglesia pequeña, era fácil, una secretaria y yo manejábamos 150 personas. Hoy tengo 9 pastores. Y lo malo que tiene es la mala costumbre de almorzar, cenar y desayunar. Y la otra mala costumbre que tiene es que le gusta hacer hijos. Y cuando nos juntamos entre todos somos 46 con hijos incluidos. Y si queremos darle de comer a esos niñitos hay que diezmar por hermano porque tenemos que bendecir a eso. Para eso es el diezmo, para que hagamos crecer el ministerio, para que enviemos misioneros, para que la obra crezca. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, alguien me escribió en su ignorancia, eso es para los judíos. Te quiero decir algo si me estás escuchando, bendito ignorante. Porque se ponen a decir cosas fuertes por Facebook. Yo le digo bendito ignorante por lo siguiente, porque el diezmo es antes de Abraham, antes de la ley incluso. Porque Abraham no fue el primero que diezmara. Ah, pastor, ¿por qué? Porque entre la mentalidad de todos los pueblos no judíos, entre las religiones paganas existe el diezmo. ¿Sabía eso o no? El diezmo no es una creación de Moisés. Y Moisés lo establece 400 años después de Abraham. Abraham no tenía Torá, Abraham no tenía ley. Abraham lo hizo porque él sabía que era algo que a Dios le agradaba. Es decir, el diezmo no tiene que ver con Moisés. El diezmo tiene que ver con algo que ya estaba en la humanidad y que fue establecido después. Pero Abraham dio ese diezmo 400 años antes que se escribiera esto. ¿Por qué cree que los judíos son bendecidos? ¿Cuál es el padre de los judíos? Abraham. ¿O no? Y la Biblia dice que Abraham diezmó por sus generaciones. Es decir, abuela, si tú diezmas por tus nietos van a ser bendecidos. Tus nietos van a tener una bendición que ni se merecen, porque tú vas a poner el primer paso, el primer pie para la bendición de tus generaciones. Abraham diezmó por sus generaciones. Por eso cuando donde va un judío, Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos son hijos de bendición? Y yo te quiero decir otra cosa. Tanto árabes como judíos dicen que Abraham es su padre. Y Abraham diezmó por sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Listo, apuremos al siguiente, por favor. Aquí no, a ver, perdón. ¿Qué pasaba cuando no se diezma? La Biblia es clara. Usted ha leído muchas veces Malaquías 3:8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando, dice la Biblia al día. Y todavía preguntáis, ¿en qué te robamos? ¿Y qué es lo que le contesta a Dios? Te quiero decir algo. Tú te conviertes en ladrón. Y cuando tú te conviertes en ladrón, por muy cristiano que seas, tus finanzas se secan. El principio del diezmo es tan claro que yo tenía un amigo que él era cristiano y le enseñó a su papá un industrial, lo del diezmo. El hombre ni siquiera había convertido, pero el tipo escuchó esta enseñanza y dijo quiero ser bendecido y empezó a diezmar, un empresario, y terminó con una empresa tan grande y el tipo era fiel, pero el tipo no era de oración, el tipo no era de ayuno, simplemente aplicó el principio y el principio dice que si yo diezmo a Dios, lo que es de Dios bendecirá mi economía, porque tu economía está detenida porque no es cuestión de oración, no es cuestión de ayuno, es cuestión de dar.
Sigamos, ¿qué es lo que dice más adelante? Perdón por tanta letra, anote los versículos. Vosotros, la nación entera, estáis bajo maldición. Yo siento que Colombia es una nación que está bajo maldición, porque es una nación rica, es un país con la economía. Mire, nosotros estamos en una tierra que es una mina de oro con gente pobre. Tenemos agua mientras un tercio de la humanidad no tiene el agua como nosotros aquí. Tenemos agua por todos lados. Tenemos verdura, es decir, todo el verdor que hay acá. Tenemos minerales. Tenemos riquezas tremendas. Pero por causa de que la nación le roba a Dios, es una nación bajo maldición. Y aquí la Biblia dice que la maldición no era para una persona. Ahí dice vosotros, la nación. Es decir, los judíos aprendieron a punta de rejo de parte del Padre a diezmar. ¿Cuántos se quieren ahorrar el rejo? ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Israel vivía robándole a Dios y Dios mandaba al profeta. Y el profeta decía, vengan y hagan esto. Y en los otros cabezones, cabeza dura de los judíos. Ahora lo entienden tan bien que yo admiro cómo ellos guardan el día del Señor. Para ellos el Shabbat. Y yo me quedé impresionado estando tanto en Estados Unidos como en Israel, que el día viernes a las 6 de la tarde los judíos cerraban los negocios. Y aquí miraron el último millonario. ¿Qué es lo que hace con su empresa? Digámosle eso a un colombiano, me mata. ¿Por qué? Porque el día domingo, por definición, la palabra domingo viene del latín dominus, que significa el día del Señor. El domingo no es el día para pasear, hermano. Yo estuve entre los judíos y estoy desde muchos años con ellos, y ellos a las 6 de la tarde, métale en consagración. El día sábado, yo estuve con ellos ahí en la tumba de Abraham una vez, de Isaac, en Macpela, en Israel, y estaban todos los judíos y las mujeres ahí, y a mí me pusieron, fue muy bacano estar ahí en la tumba de Abraham, lleno de judíos. Creo que éramos como 3 colombianos, y yo soy chilombiano. Y ¿sabe lo que tenía esa gente? Muy serios con el día de Dios. A usted le decimos el día de Dios y usted empieza a mirar la hora. Pastor, ya se va a pasar. Y si usted se pasa, me tengo que ir a cenar. Aquí nos manda más la barriga, la telenovela, el cine, que Dios. Los judíos no son así. Porque ellos son bendecidos. Porque el día del Señor es el día del Señor. ¿Usted estaría todo un día leyendo palabras y llorando? Eso es lo que hacen los judíos. ¿Por qué son tan bendecidos? Recién leí un artículo ahorita que hoy Israel está entre las naciones más poderosas del mundo. Y yo te quiero decir, Israel apenas tiene 70 años de fundada. ¿Y por qué es bendecida? Porque los tipos son serios. El día en que hay que ayunar, se ayuna. El día en que hay que meterse con Dios, ahorita el miércoles estaban en Yom Kippur. Y Yom Kippur es un día entero de ayuno, nada de chucuchucu. Todo así, no ahí, nada de relaciones sexuales, nada de tomar ninguna cosa, ayuno seco durante todo un día pidiéndole al Señor el perdón. Y después de eso ya salen todos contentos a la calle. En Israel van al Kotel, que es en la muralla, a orar. Y usted ve ahí miles de personas adorando al Creador. Porque ellos entienden que el dinero lo da Dios, la prosperidad la dio Dios, la bendición la da Dios, la salud la da Dios. Dios da todo y por tanto yo debo serle fiel a Dios. ¿Qué pasaba cuando se cumplía en Malaquías 3:10? Ya usted sabe ese texto, traed íntegro. Aunque dice el texto suyo en Reina Valera, traer los diezmos al alfolí. Aquí puso una Biblia al día.
trae íntegro el diezmo para los fondos del templo. Porque algunos hermanos piensan que el alfolí le llaman a esa cosa. No, eso no es alfolí. Alfolí era una casa de tesoro. Dice, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuántos dicen esto es para mí? Usted tiene que determinar algo. Su destino es ser bendecido. Usted no está aquí solamente para ser salvo y para que el pastor Nelson ore para que se muera luego y vaya al cielo. Usted está aquí para dar testimonio no solamente de salvación, también de bendición. Porque usted ha venido a este lugar para recibir una palabra liberadora. Usted ha venido a este lugar a recibir un principio que va a transformar una generación. Usted puede que venga de un hogar pobre, amén. Puede usted que venga de un hogar donde no hay recursos. Pero aquí usted entró a hacer una nueva creación. Una creación que Dios lo va a llevar a bendiciones que usted no tiene idea. Porque usted tiene un Dios grande y todopoderoso. Si Dios hizo que John D. Rockefeller, que apenas comenzó a diezmar de niño, ¿sabe cuál fue su primer diezmo? 4.500 pesos. Ese niño de 4.500 pesos colombianos, $1.50, se convirtió en el hombre más rico de la historia y usó su fortuna para hacer hospitales, para hacer universidades, para levantar iglesias, misioneros. El hombre más rico del mundo. Cuando usted va a McDonald's, usted no sabe que el que fundó McDonald's, Ray Kroc, el día en que se murió pasó algo. Ellos eran parte del ejército de salvación. Y su esposa Johan y él, Jan, en vida regalaron $1.000 millones en obra de caridad. 1.000 millones. El día en que se murieron, en el testamento dejaron $1.500 millones. Si $1 millón son 3.000 millones, $10 millones son 30.000 millones. ¿Cuántos serán 1.500 millones? Y ese hombre a los 52 años estaba arruinado. Yo te quiero decir algo. La Biblia dice que te saca del muladar. Escúchame, si tú lees bien, muladar significa de lo más bajo, de lo más pobre, y te hace sentar en silla de príncipe. Dígame el tiempo, pastora, porque si va a aplaudir a Dios, apláudelo bien. Siga, por favor, compadre, arriba. Porque como aquí es un solo culto, pues yo sigo. Dice la Biblia que por la acción de que tú diezmes, el Padre reprenderá al devorador. Y me llama la atención dos cosas. Que la palabra de Dios dice que reprenderá al devorador y que tú lo puedes probar. El único texto que la Biblia habla de probar es con respecto luego que tú diezmas. Dios no puede ser probado por cualquier cosa. Pero la Biblia dice que Él reprenderá a ¿quién? ¿Cuántos de ustedes tienen al devorador vivito coleando en la casa? Levanten la mano. Y el devorador hace que es un espíritu. Por eso te digo, mientras tú no entiendas la economía como algo espiritual, tú siempre lo vas a decir, no, es que soy mal administrador. No, hay un espíritu. En la Biblia te habla de espíritus. El espíritu devorador hace que lo que dice el libro de Ageo, capítulo 1, verso 5, que usted trabaja mucho y el salario cae en saco roto. Eso es el devorador, que trabajas como un burro, pero no tienes nada. Te quiero contar algo. Te mira, se me va a caer el cassette, mi negra. Aquí estoy vamos, mejita. En la mañana esta varona me dice, pastor,
Yo soy buena para cocinar. Cocino bueno. Eso es el don que Dios le dio. Talento. La gracia que Dios le da. Pero el talento, si no tiene ideas, se muere. Entonces yo le dije, mi hijita, haz lo siguiente, te doy mi teléfono y te voy a mostrar algunas cosas. Porque lo que tenemos que pedirle no es plata a Dios, es cómo hacerlo. Aquí no puse el texto bíblico arriba, hay alguno de mis muchachos arriba. Princesa, pónenme el versículo que yo puse en la predicación de la mañana, que es el segundo, el de Eclesiastés, me parece, si no estoy equivocado. Mira, tú puedes tener un talento, pero si ese talento tú no le das un proceso, ella puede diezmar, pero junto con el diezmo yo quiero que ore y le diga, Señor, ya soy buena para esto, pero ¿cómo lo hago? Porque el tema, mira lo que dice ahí. El hacha sin filo no corta, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, ¿cuántos quieren prosperar aquí? No le escuché. Tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, en Chile hay un chileno que está famosísimo en estos momentos en Latinoamérica, porque un muchacho que con 24,000 pesos comenzó un negocio. ¿Y sabe cuál fue el negocio? Vender sándwiches en la calle. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo bien. ¿Sabe cómo se hizo? Primero inventó 3 sándwiches que fueran, como decimos en Chile, de chupete. Rico. 3 sándwiches. Segundo, se vistió con un gorrito como chef y se puso un traje como elegante y los sándwiches los cubrió con así y con una bien y salió a la calle. Ese muchacho hoy es millonario. Si quiere búsquelo en YouTube, sándwich Chile emprendimiento, póngale así nomás y le va a salir el tipo. Y el tipo sabe cuánto está ganando. 150 millones chilenos, que son 600 millones colombianos al mes. Falta que Dios te dé, no un plato así, eso que sea del cielo así. Que te pongas a orar y le digas, Padre, enséñame a hacer una invención que la gente después me la quiera copiar. Siéntate, amor. Había una historia de Bogotá. Una madre cabeza de familia aquí en Bogotá pasó lo siguiente. Le cuento esta historia porque es muy sencilla. Viene la hermana, es la típica hermana, madre cabeza de familia, 3 hijos y el desgraciado que se hace el bobo. ¿Pasa aquí o no? Cuando se separan parece que se olvida que tuvieron hijos. ¿Y sabe lo que pasa con esa mujer? Ya tenía cansado al pastor de que, pastor, mire, no tengo que comer. Y, ay, pastor, por favor, ayúdenos. Y chillando. Y un día vino alguien parecido a mí, un liberador de finanzas, que es algo que tengo en la cabeza. Y ese liberador de finanzas le dijo, mira, Dios te va a dar algo, a ver. ¿Qué es lo que sabes hacer tú? Empanadas, me dijo. Pero ella como vivía acá, aquí las empanadas están a 1,000 pesos. Aquí no vale la pena hacer el negocio. Y el hombre le dice que, mira, oró por ella. Y el Señor le habló en la noche, le dijo, mira, si quieres ganar plata con la empanada, anda al norte. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la mejor ropa. Anda a la peluquería, porque allá te reciben como te ven. Y haz lo siguiente, a ver, te vamos a poner a tipo hija, a ver, usted es la madre cabeza de familia que... Entonces me dice, póngase la mejor ropa, ande como estrato 4, 5 para arriba. Póngase así. Toma una canasta y la adornas. Hace la empanada rica y la envuelve en la empanada. Y pide una llave de un carro. Anda con la llave del carro, anda con la empanada y sube a la oficina a ofrecerla.
Esa mujer creó una empresa de empanadas, levantó a sus hijos y el desgraciado está más pobre. Porque tú tienes un Dios de ideas. En esta noche Dios quiere darte una idea y tienes que empezar a pedirle al Padre, dame una idea, dame una idea. Yo no quiero. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la mañana hubo el testimonio de uno de mis hijos. No, es que yo tengo uno solo, pero tengo muchos hijos espirituales. No es que tenga tantos hijos, no. Tengo muchos hijos espirituales. Pero hoy día quiero contarles la historia de la mamá de ese hijo. Una mujer divorciada con 6 niñitos, viviendo al lado del río. Ella ha sido de las que andan picoteando por toda la iglesia. Y de repente llegó a mi iglesia. Ya sus hijos estaban en mi iglesia. Entonces, como todos sus hijos llegaron a mi iglesia, después llegó ella. 28 años lavando y planchando. Los huesos le dolían por causa de la famosa planchadita. Y se empezó a ir a la reunión que yo hacía en esos momentos los miércoles, que se llama reuniones de emprendimiento. Y yo le hablaba a la gente, tu pobreza está en tu mente, pero si te metes con Dios, Dios te va a dar una revelación. Y la hermana llega cuando recibe y empieza las clases, comienza a orar y Dios le da un arte con las manos, arte country. Y un día se da cuenta que llegan unos vecinos y le miran, qué bonito, y se los vendió. Y así partió, terminó con un local. Terminó con casa propia y ese año me acuerdo que se fue de vacaciones en diciembre, donde hay mejor venta. Dijo, ¿por qué? Porque Dios me dio lo suficiente y ya me dio la plata para irme a San Andrés. Nunca había ido a San Andrés, porque con 6 hijos es muy difícil andar haciendo. Los hijos crecieron, recibió su casa propia, recibió su negocio, porque le pidió al Dios de la gloria. Tú tienes un Dios que tiene que empezar a decirle, Señor, destapa mi cabeza, porque quiero que me dé, ¿cuál es lo mío? ¿Cuántos dicen amén?